¿Sabías que por culpa de un solo dictador, más de 8 millones de personas abandonaron su país? ¿O que en Estados Unidos, en una cierta época, más de 15 millones de personas perdieron su trabajo? A continuación, te presento el top 10 de los peores colapsos económicos que destruyeron naciones. Vamos allá. Grecia. La crisis de deuda de 2009 a 2015. La crisis griega comenzó cuando el gobierno admitió que había maquillado sus cuentas fiscales. El déficit real era mucho mayor de lo que se creía. Los mercados reaccionaron con pánico y la deuda del país se volvió impagable. La Unión Europea y el FMI intervinieron con préstamos de rescate, pero a cambio impusieron medidas de austeridad brutales. Los sueldos bajaron, las pensiones se recortaron y miles de empresas cerraron. El desempleo juvenil superó el 50%. Protestas masivas y disturbios estallaron en las calles de Atenas. Muchos griegos comenzaron a abandonar el país. La confianza en la clase política se desplomó. Durante años, Grecia vivió bajo supervisión financiera extranjera. La pobreza se volvió parte del día a día. El país perdió una década de crecimiento. Aún hoy, muchas heridas económicas siguen abiertas. Todo empezó con una mentira contable. Argentina, el corralito y la crisis de 2001. Argentina entró en crisis tras años de deuda, corrupción y políticas erráticas. El país estaba atado al dólar con una paridad 1 a 1 insostenible. Cuando los inversores perdieron la confianza, el gobierno bloqueó los ahorros de los ciudadanos. Eso fue conocido como el corralito bancario. La gente no podía retirar su dinero de los bancos. Estallaron saqueos, protestas y enfrentamientos con la policía. 5 presidentes renunciaron en menos de 2 semanas. La economía colapsó, la pobreza superó el 50% y el desempleo se disparó. El FMI se retiró dejando al país sin respaldo. La clase media cayó en la miseria casi de un día para otro. El peso se devaluó brutalmente y la inflación se disparó. La crisis dejó una marca psicológica en toda una generación. Miles emigraron buscando estabilidad en otros países. Años después, Argentina sigue sufriendo ciclos de inflación y devaluación. Todo fue consecuencia de una burbuja de promesas sin respaldo real. Alemania. La República de Weimar, 1923. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó endeudada por las reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles. El gobierno imprimió dinero masivamente para pagar sus obligaciones. Eso generó una hiperinflación descontrolada. El marco alemán se devaluó tanto que se necesitaban carretillas de billetes para comprar pan. Los ahorros de la clase media desaparecieron. El salario que ganabas por la mañana ya no servía por la tarde. Personas intercambiaban bienes porque el dinero había perdido sentido. El país vivió una crisis de identidad, desesperanza y humillación. Esa inestabilidad económica abrió la puerta a movimientos extremistas. El colapso de la República de Weimar facilitó el ascenso del nazismo. Alemania aprendió demasiado tarde el poder destructivo de la inflación. La economía se recuperó recién años después, con apoyo extranjero. Pero el daño psicológico y social ya estaba hecho. Este fue uno de los colapsos más estudiados en la historia económica, porque mostró cómo la economía puede destruir una democracia. Venezuela. El colapso por hiperinflación, de 2013 al presente. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero su economía colapsó igualmente. El modelo basado en control de precios, impresión de dinero y corrupción fue insostenible. A partir de 2013, comenzó una espiral hiperinflacionaria sin control. El bolívar se devaluó millones de veces. Los productos básicos desaparecieron de los supermercados. Millones de venezolanos pasaron hambre, incluso con empleo. El salario mínimo no alcanzaba ni para un huevo. Casi 8 millones de personas abandonaron el país en una de las mayores diásporas modernas. El gobierno negó la crisis y culpó a una guerra económica externa. Los hospitales colapsaron y las universidades se vaciaron. Las reservas internacionales se agotaron. El comercio migró completamente al dólar o criptomonedas. Las calles se llenaron de protestas, represión y silencio. La economía quedó reducida a su mínima expresión. Todo por ignorar las reglas básicas de estabilidad económica. Estados Unidos. La Gran Depresión de 1929 a 1939. El 24 de octubre de 1929, conocido como Jueves Negro, la bolsa de Wall Street colapsó. Millones de inversores perdieron sus ahorros en cuestión de días. Las fábricas cerraron, los bancos quebraron y el desempleo se disparó. Más de 15 millones de personas se quedaron sin trabajo. La pobreza se extendió por todo el país como un virus. Campamentos de desempleados llamados Hoovervilles aparecieron por todas partes. La economía mundial, conectada con Estados Unidos, también cayó en crisis. Muchos pensaron que el capitalismo había fracasado para siempre.
Franklin D. Roosevelt implementó el New Deal para rescatar al país. Programas sociales, empleo público y reformas bancarias ayudaron lentamente. Pero la economía no se recuperó del todo hasta la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión cambió el rol del Estado en la economía y dejó enseñanzas que aún resuenan hoy. Fue un colapso que redefinió la historia moderna. Un recordatorio de lo frágil que puede ser la riqueza. México. La crisis del error de diciembre en 1994. Tras la firma del Telecán, México parecía entrar en una era dorada. Pero el cambio de gobierno y una mala transición encendieron las alarmas. El nuevo presidente, Ernesto Zedillo, devaluó el peso apenas tomó el poder. Esa decisión desató el caos financiero. Los inversionistas huyeron y el peso cayó más del 100%. La inflación se disparó y la deuda externa se duplicó en peso local. El salario mínimo perdió poder adquisitivo en días. El FMI y Estados Unidos intervinieron con un rescate de emergencia. Miles de negocios quebraron y millones de personas cayeron en la pobreza. El efecto contagio se sintió en toda América Latina. Fue el primer efecto tequila, como se llamó a la crisis. La confianza en la economía mexicana tardó años en recuperarse. El colapso dejó una herida en la memoria colectiva. Una lección clara sobre lo peligroso que es perder credibilidad internacional. Todo por un error de diciembre que cambió el rumbo del país. Rusia. El colapso tras la caída de la URSS, de 1991 a 1998. Con la caída del comunismo, Rusia entró en un periodo de caos. La transición a una economía de mercado fue desorganizada y corrupta. Se privatizaron empresas estatales en manos de oligarcas. Millones perdieron empleos y subsidios estatales esenciales. La inflación alcanzó niveles históricos. Los ahorros de décadas se evaporaron de la noche a la mañana. El rublo perdió casi todo su valor. En 1998, el país declaró default de su deuda externa. La pobreza se triplicó en menos de una década. La criminalidad organizada se apoderó de sectores económicos enteros. Muchos rusos pasaron hambre y frío, sin medicinas ni ayuda. Fue un golpe psicológico para quienes crecieron bajo la promesa soviética. La desconfianza en la democracia y el capitalismo se instaló. Ese vacío lo aprovechó Vladimir Putin años después. Un ejemplo claro de cómo una transición mal gestionada puede destruir una nación. Sri Lanka. El colapso de 2022. En 2022, Sri Lanka se declaró en bancarrota oficialmente. El país se quedó sin divisas para importar alimentos, combustibles o medicinas. Las reservas internacionales estaban prácticamente en cero. El turismo, motor económico clave, fue destruido por la pandemia. Pero el verdadero error fue una mala gestión política y fiscal. El gobierno recortó impuestos de forma irresponsable en 2019. A eso se sumó una prohibición de fertilizantes químicos, que destruyó la agricultura. La inflación se disparó y el desabastecimiento se volvió total. Las escuelas cerraron y no había gasolina para ambulancias. El presidente huyó en medio de protestas masivas. Multitudes invadieron el Palacio Presidencial en señal de desesperación. El FMI tuvo que intervenir con un rescate millonario. La población cayó en la pobreza extrema casi de golpe. Fue uno de los colapsos más rápidos y devastadores del siglo XXI, una advertencia de lo que pasa cuando el populismo se impone a la razón.